Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes en esta tarde gris que quiere salir el sol con mucha lluvia, que gracias a Dios para los incendios en el interior sirvió de mucho. Estamos en Sin Saco Fiscal, en este día 20 del 10 del 20, en una jornada donde vamos a hablar de meteorología. Porque si vamos a hablar de todo lo que la FIP acaba de sacar en las últimas horas, nos suicidamos. Sí. A ver, es una dinámica, es parte de... A mí me gusta ver las cosas sistemáticamente. Y una de las cosas que uno ve es que cuando se espiraliza una crisis, los funcionarios se abatatan por obtener los objetivos de los cuales ya fracasaron antes, con las medidas previas. Entonces, como fallaron, no creen que falló la emergencia, sino que fallaron la contraparte. El ciudadano, el banco, la empresa, el inversor, las familias. Ahora, por ejemplo, la culpa de los contagios lo tenemos las familias y los ciudadanos, no las malas estrategias oficiales. O sea, en la mentalidad del funcionario, lo bueno siempre lo hacen ellos y nosotros siempre hacemos lo malo. Y la verdad que creo que ha llegado al paroxismo con la norma del día de ayer, en donde simple y sencillamente se acaba de convertir a los contadores en un conjunto de botones por obligación legal y estandarizados. Por suerte nosotros tenemos dos abogados especialistas en temas tributarios. Don Jorge Haddad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos. Ya salió la humedad, estamos empezando a secarnos un poco de la lluvia y sorprendidos con la avalancha de normas, como vos dijiste, que ha publicado en esta cortita semana. Recién empezamos, quizás te diría ni empezamos siquiera y ya estamos ahogándonos con normas por todos lados, consultas y todo el resto. Guillermo Guer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué de tu Buenas vida? tardes, Claudio. Buenas tardes, Jorge. Y sí, Hola. coincidiendo con Jorge en su línea, realmente, digamos, estos últimos días, ¿no? Digamos, porque todo esto avanza muy rápido, se han suscitado novedades bastante interesantes y bastante preocupantes también en materia fiscal. Ahora, empecemos ya con este tema que es el principal, que a todo el mundo le está interesando, y es, ¿por qué el gobierno le pide a los asesores tributaristas que denuncien las estrategias que utilizan para eludir o evadir impuestos? Si en el fondo lo que están haciendo todos son estrategias legales. Bueno, esto viene de antes, se consolida en el 2015 en Europa, en la OCDE, con una serie de acciones para evitar, llamémosle, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que se conoce como BEPS. Normalmente se conocen como BEPS. Esto es desde el 2015, Echegaray empezó con este tema de planificación fiscal agresiva, y nadie entendía nada en aquella época de qué estaba hablando. Echegaray a hacer convenios con la cantidad de países, convenios de intercambio de información nada más. No había otra cosa de información sobre los contribuyentes que puedan ser de uno u otro país. Hizo un montón de convenios. Viajó mucho, aprovechó, por supuesto, pero para firmar los convenios, pero el tema es que esto quedó. Y dentro de estas planificaciones o acciones de planificación de las administraciones tributarias hacia un accionar que vaya contra la erosión de la base imponible y básicamente contra la evasión, transferencia de sustento de base imponible. Acordémonos lo que pasó en Europa con Google, que se instaló en Irlanda y que pagaba solo en Irlanda. Bueno, ese traspaso de las bases como perjudicando a los otros países donde tenía actuación, la OCDE hizo un resumen
con directivas, llamémosle, que le denominaron acciones, unas diversas acciones. Una de ellas... Pero a ver, Jorge, para un minutito, antes de avanzar. Yo no concibo esto en la Unión Europea, porque la Unión Europea es un solo mercado, pero muchos países. Sí. Entonces, puede ocurrir que vos operes en un lugar y tengas tu empresa con sede fiscal en otro para evadir impuestos del lugar donde operás. Sí. Eso lo entiendo perfectamente. Vos, lo que tenés que hacer en América Latina y Argentina, no estás con un mercado común. Vos le estás diciendo, el fisco me da leyes donde me da agujeritos para que yo pueda pagar menos impuestos. ¿Por qué tengo que decir cómo leo la ley para hacer eso? Si es parte de la prerrogativa mía de poder usar la ley y hacer una lectura de la ley. Bueno, ese es el conflicto en nuestra legislación, en nuestro país. Vuelvo al origen. Llamemos la Unión Europea, al amparo de la OCDE, lo que se está tratando de hacer es una actividad de cooperación entre el contribuyente, en especial entre los grandes contribuyentes, y el fisco. Entre los grandes contribuyentes y el fisco. ¿Por qué? Porque los grandes contribuyentes, ya sea europeos o de otro lado, lo que hacen es manejar lo que vos decís, los agujeritos fiscales de un lado o de otro, y las administraciones tributarias van siempre detrás de eso, buscando, por ejemplo, el juicio a Messi y todo ese tipo de cosas especiales. ¿Para qué? Para advertirle a los demás que hay cosas que ellos admiten y no admiten. ¿Qué es lo que se aconsejó? Y esto lo viví en una jornada hace 1 año y medio, 2, cuando estuve en Madrid, en la primera jornada el primer congreso de compliance tributario, donde el director de la Hacienda española que estaba ahí, estaba diciendo: sí, nosotros empezamos con la colaboración y el tipo de cooperación. Invitamos 500 empresas, grandes, las más grandes empresas de España, 500 empresas, a que vengan y nos desnudamos los dos. Vinieron 25 bien vestidos y no se sacaron ni la corbata. Eso fue lo que dijo él. La realidad es que después aclaró que de las 25 hubo 15 que empezaron a decirle qué es lo que hacían y qué es lo que no hacían para evitar problemas fiscales, denuncias penales, etcétera, porque ellos consideraban en algunos supuestos que había evasión y las empresas estaban haciendo tomando esa actitud considerando que no Pero era... aparte, es lógico de toda norma, Jorge, usted como abogado, ustedes dos, saben mucho mejor que yo, que toda norma tiene distintos tipos de lecturas. Entonces, la FIP dice, el tipo de lectura del sesgo es A, y usted dice, no, mire, legalmente hay B. Por algo existen los tribunales, porque en el fondo lo que está diciendo es que desaparezca la justicia tributaria. Lo arreglamos entre vos y yo encerrado en un cuarto. Y no es así. Acá creo que es peor, porque la directiva 12 lo que te dice es que cooperes junto con las empresas, con los contribuyentes, para que te den información de cómo están actuando para evitar pagar más. Pero aparte de oficio tenés que hacerlo. Yo entendí en la norma que lo tenés que hacer de oficio. Lo quiera o no lo quiera tu cliente. Exacto. ¿Y el secreto fiscal? Bueno, acá no hay secreto fiscal porque lo estás haciendo voluntariamente. Y la obligación... Acá en Argentina no es voluntario. En España, en Europa sí. Acá están obligando a hacerlo. Pero no te están obligando a hacerlo a vos como contribuyente, sino le están obligando a hacerlo al asesor tuyo. Y el asesor tuyo, de acuerdo a la misma norma, te está diciendo: yo me puedo amparar en el secreto profesional. Y quien me tiene que... lo permiten. Claro. Y tu cliente te puede liberar del secreto profesional. Con lo cual vos podés, te hago un pequeño resumen de todo esto, ¿no?
es planificación fiscal nacional, internacional, te definen lo que es planificación fiscal lo nacional y del alcance de la internacional, te dicen por dónde tenés que entrar por el aplicativo y todo el resto, pero te aplican multa y se considera agravante, multa formal, estamos hablando de la del 39 de la ley 11.683, cuyos montos pueden ser considerables cuando vos sos reincidente. Y acá a ver, ¿vos sos contador o sos abogado? Asesor fiscal, sí, como abogado. Sí. Le recomendás a tu cliente, mira, firmó una carta diciendo que no me obligás a mí a revelar el secreto fiscal. No me permitís revelarlo. Exacto. No. Bueno. Al revés. Yo me amparo en el secreto fiscal y digo, yo no le digo nada a nadie. La AFIP va a Claudio Cherutini, lo presiona a Claudio Cherutini para decirle, señor, dígale a su asesor, Jorge Haddad y Guillermo Ger, que están liberados del secreto profesional. Vos me liberás a mí del secreto profesional y yo le tengo que decir a la AFIP, mire... ¿Y si no quiero? Y si no querés, te van a aplicar... Si en esto hay una nebulosa, como lo entiendo yo, esto es de hoy, hay una nebulosa muy grande porque te aplican las sanciones que son infracciones formales. Esto es una formalidad, acá no hay obligación de pago, no hay suma de dinero alguna, o sea, la obligación de dar, que es la principal dentro de lo que es las obligaciones tributarias, no. Esto es una obligación de hacer, no de dar, de entregar información a la AFIP. Una cosa es la Hacienda Española y otra cosa es la AFIP. Y una cosa es España hace 2 años y otra cosa es la Argentina hoy. Creo que está fuera de momento, distancia y lugar, fuera de todo, fuera de foco por completo, mandar esto hoy, donde tenemos, qué sé yo, 200.000 empresas que existían, que ya no existen más, estamos ante una pandemia, una crisis económica, prorrogándole continuamente las cosas a los contadores, agobiándolos, y en la realidad acá están cumpliendo algo que yo no sé si el gobierno quiere todavía, que es poder participar en la OCDE, como está México, como está Colombia y como está Chile. Entonces, ya perdió la oportunidad Argentina. Pero ¿para qué hacer esto entonces? Si esto es para recaudar más, Jorge, para recaudar más, para decirte, mire, yo uso esto para evadir impuestos. No, es ilegal. O sea, lo que te va a decir es que todo lo que vos presentes, te va a decir, no, está mal, es ilegal. O va a emitir una norma prohibiéndolo. Yo lo que veo que más sencillo que vayan a hacer es la típica Argentina. Mira, yo uso en realidad un artículo de la ley 13.334,5, que es el artículo 18.1, y con eso lo engancho con la RG 731/17, y con eso yo evado impuestos. Entonces lo que va a hacer es, se prohíbe la utilización se prohíbe la... Pero es obvio que va a pagar. No, el sentido no es, a mí me encantó cuando dice la parte que lo hacemos para recomendarle a ustedes de que no sufran ningún tipo de perjuicio judicial ni ningún tipo de reclamo. Exacto. Flaco, no seas bueno con mi guita. Porque el más bueno con mi guita soy yo. Entonces déjame la guita a mí y yo hago todo lo que quiero. Ahora, cuando vos me decís, no, yo soy bueno con tu guita y te digo, ¿cómo tenés que pagarme los impuestos? Es obvio que lo que quieren es recaudar. Bueno, contra esto, en toda Europa lo que tenés paralelo a esto, tenés un manual de buenas prácticas para la administración tributaria que acá no existe, y un código o norma que es la defensa del contribuyente. ¿Cómo es la norma exactamente, Guillermo? Que acá Casás lo quería poner. Bueno, ya me va a acordar. General. ¿Cómo? La Ley General Tributaria. ¿En España? Sí. No, la defensa del contribuyente. El estatuto del contribuyente. El estatuto del contribuyente era.
que lo tiene el mercado común europeo y cada país. O sea, hay dos normas que tendrían que estar antes que esta que se dictó hoy, que es buenas prácticas, el manual de buenas prácticas de la administración y el estatuto del contribuyente, que te mantiene los derechos a vos como contribuyente para que no te suceda lo que vos estás diciendo, que nosotros no lo tenemos. Cuando hubo la reforma de Macri en el 16, bueno, ahí se intentó, nosotros desde el colegio público hicimos la propuesta, pedimos que se incluya en el estatuto del contribuyente y pusieron 3 pavadas. Realmente pusieron 3 pavadas que eran sentencias a favor de los contribuyentes que estaban desde consolidada la jurisprudencia desde la Corte en adelante de hace más de 20 Indubio pro reo, ¿no? ¿Cómo? Indubio pro reo. Sí, pero hace más de 20 años que estaban previstos como el error, reconociéndolo el error de hecho y de derecho en determinadas condiciones, por lo que vos decís, por la complejidad de las normas y todo el resto, que lo había reconocido pretorianamente la jurisprudencia y lo avaló hace más de 25, no, más de 30 años, 40 años, estamos hablando por la década del 70, que empezaron con eso. Y bueno, lo colocaron ahora en la ley, lo incorporaron, como las denuncias penales o las infracciones, las denuncias penales cuando hay la determinación de oficio, o sea, el ajuste que te hacen a vos es por presunciones. La Corte le ha dicho que valen las presunciones para impuestos, pero no para aplicar una multa, porque no se puede, como las multas tienen naturaleza penal, no se puede aplicar en nada en penal sobre la base de presunciones. Esto hubo jurisprudencia desde, qué sé yo, el año 75, una cosa así en adelante, por la Corte te hablo, continuamente, y bueno, se incorporó en el 16. Nosotros no tenemos nada de eso, o sea que a esto le faltan por lo menos 2 patas, y lo que complementa esto en la Comunidad Económica Europea es el compliance tributario. ¿Por qué? Porque ante las prácticas de planificación fiscal agresiva, yo les digo, esta es mi planificación fiscal. Yo estoy actuando no con planificación fiscal solamente, sino con muy buenas prácticas. ¿Por qué? Porque tengo un compliance tributario, donde me estoy comprometiendo a cumplimentar todas las normas legales que existen y además tengo mi código de ética, tengo diversas obligaciones adicionales a las que me establece la normativa vigente de todas las provincias, más la capital federal, más la nación, como ocurre con los contribuyentes que actúan en convenio en todos lados. Creo que esto es un motivo de complicaciones y que va a traer cuestionamientos judiciales, porque yo no me siento obligado a asesorar, a dar la planificación fiscal a nadie. Si hice planificación o no planificación, es una actividad profesional mía. Los contadores no tienen que sentirse obligados porque ellos están liquidando impuestos. Si hacen una planificación fiscal, y bueno, veamos qué es lo que entienden, aunque está acá en el artículo 3 y 4 de la resolución, planificación fiscal nacional e internacional. Contame, Si vas a la internacional, ahí sí puede haber planificación fiscal, pero de las matrices, que no te van a dar ni el saludo, por supuesto, nosotros. Es una de las cosas que iba a preguntarles a ustedes, es cuando una empresa es subsidiaria, el sistema que utiliza, ¿tiene que también decir el de la casa matriz? Por supuesto. Tenés que estar aprobado por la casa matriz lo que vos haces. No, ya sé, pero lo que digo es, yo a la FIR voy a tener que decir que yo manejo de cierta forma mi balance porque mi casa matriz me lo pide, porque ellos tienen a su vez su propia estrategia de planificación fiscal para pagar menos impuestos. Yo no les diría ni siquiera de planificación fiscal, de balance consolidado, porque tienen balance consolidado. Acá las empresas tienen que hacer balance a octubre, porque en octubre es el cierre del ejercicio en Estados Unidos, y balance al 31 de diciembre porque el cierre es acá. Entonces ellos tienen balance consolidado y de acuerdo al balance consolidado es como
yo tengo que, como subsidiaria de una empresa extranjera, tengo que actuar. Vos estuviste leyéndola, Guillermo, estuviste viendo algunas otras cosas en esto, porque esto es nuevo, esto es un tema apasionante nuevo. Sí, o sea, si bien esto es reciente y todavía, digamos, por ahí falta inclusive aclaraciones por parte de la administración fiscal, como bueno, vos bien hiciste una introducción al respecto, la acción 12 del proyecto BEPS de la OCDE y bueno, y de la que forman también parte los países del G20, lo que hacen en definitiva es bueno, exigir obviamente a los contribuyentes que arreglen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Pero recordemos, digamos, que el proyecto BEPS comienza luego de una gran crisis, o sea, que fue la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. 2008. Claro, exactamente. Después del 2008, o sea, el foco de la OCDE pasó de investigar por ahí determinados mecanismos para reducir la carga impositiva, a ver por qué definitivamente estaban erosionando la base imponible. Y eso se dio principalmente con el avance de las tecnológicas. Y, digamos, principalmente el proyecto BEPS está enfocado en la economía digital, principalmente, y cómo, digamos, a través de una ingeniería fiscal avanzada, las tecnológicas empezaron a justamente empezar a tributar menos en distintas jurisdicciones. Lo que pasa es que las características propias de esas empresas permiten eso. A ver, un automotriz tiene que traer una planta. Claro. En cambio, Mercado Libre puede operar desde Uruguay sin ningún tipo de problema en Argentina. Tiene un depósito porque lo tiene por comodidad. Y eso, comodidad. Claudio, ¿por qué es? Porque todavía, digamos, está vigente en los convenios para evitar la doble imposición que un Estado va a poder gravar una determinada actividad de una multinacional siempre y cuando tenga un establecimiento permanente en el país. Y esa es la gran diferencia y la gran discusión que se está dando en el seno de la OCDE. ¿Por qué? Porque, como vos bien dijiste, las tecnológicas no tienen establecimiento permanente en todas las jurisdicciones, porque no lo necesitan puntualmente. Netflix tranquilamente puede prestar su servicio para dar, digamos, por ahí una tecnológica la más conocida, desde sus oficinas en Silicon Valley. O en Holanda. O en Holanda, como... En Holanda puede tener por ahí una filial porque tiene un tratamiento, por ahí tiene una legislación impositiva beneficiosa, o inclusive en Irlanda, si se quiere. Pero hay segmentos y hay negocios que tienen esa característica. Las marinas del mundo, las navieras del mundo, suelen agrupar sus banderas en ciertos países que tienen situaciones fiscales muy puntuales. Liberia. Puede ser uno, Panamá es otro. Sí. Son circunstancias muy particulares. Otro segmento también es el de las mineras. Mineras y exploradoras de gas y petróleo, energías renovables, que tienen, por ejemplo, su sede en Vancouver, Canadá, o en Toronto, Canadá, o en Australia, porque tienen cierto tipo de grabación. Y no olvidemos nunca que el grupo Eskenazi compra su participación en YPF con una sociedad española que a su vez tenía como dueña una sociedad australiana. Es decir, si vamos a ese tipo de estructura, ¿por qué se muda Techin a Luxemburgo? ¿Por qué se muda Bunge, primero a Brasil y luego se muda a White Plains en los Estados Unidos? En algunos casos para estar cerca de su casa matriz operativa, en otros lugares básicamente porque fiscalmente le conviene esa posición. Si no, Caimán existe porque los países dejan que exista Caimán. Hay dos islas entre Gran Bretaña y Francia, la isla de Man es una y la otra no me puedo acordar cuál era, que realmente son virtualmente caserones con casillas de madera, que son las direcciones fiscales, pero eso se deja, exacto. El mundo deja que eso ocurra. Entonces ahora el mundo se queja de eso porque se va de las tecnológicas, como muchos, aprovechaban esos nichos muy particulares para poder operar. A ver, los CEO de las tecnológicas siempre repiten lo mismo. La verdad, digamos, el problema lo tienen las legislaciones,
locales y no nosotros. O sea, nosotros actuamos en función a lo que las leyes nos permiten. Y por eso mismo, igual, a ver, es puntualmente por el carácter disruptivo que tienen todas estas empresas, porque, digamos, su estrategia de negocio es primero meterse en un país y después, bueno, que las regulen, como pasó con Uber. Claro, ese es Sí, el pero caso. Guillermo, pará, hay un problema anterior a todo lo que citás, y es que facturan mucho. Cuando el También, queso es sí, grande, sí. todo el mundo quiere Claro, su pedacito. Bueno, claro, sí, por sí, sí. ¿Esto qué supuesto, significa? claro. Cuando vos tenés una app chiquitita, y vos entras a Google App, y debe aproximadamente existir unas 150.000 o más, o 150 millones de apps. Algunas no han tenido una sola operación. De las famosas Bitcoin, hay más de 1000 Bitcoin. Operan fuertemente 25. Entonces, todo el mundo quiere regular la Bitcoin, pero nadie sabe lo que es una stable coin, una stable coin, nadie sabe lo que son las innombrables, por ejemplo, monedas universitarias, o monedas que ha creado el narcotráfico para hacer operaciones. Digo, cuando alcanza visibilidad es porque recaudan mucho y los fiscos dicen, yo quiero mi pedacito. Y se Claro. pelean entre ellos. Sí, en el caso Como ocurrió- puntualmente de las cripto, el 12 de octubre la OCDE sacó un informe estableciendo recomendaciones a los estados respecto de las criptomonedas y dio informes, digamos, en realidad, en relación a la cantidad de dinero que mueven las cripto. Pero bueno, eso ya es un tema aparte, pues recordemos, digamos, que las cripto ni siquiera están reguladas por una entidad financiera y, digamos, puntualmente, eso es una cuestión, digamos, que se le cuestiona en relación a su regulación y otras justamente, o sea, que tienen por ahí el preconcepto de estar vinculadas con actividades, como vos mencionaste, Claudio. O sea, No tienen sede física, porque en realidad son monedas de circulación virtual es que un no código. tienen un código, digo, ni siquiera tienen una computadora en algún lugar que sea su banco central, por llamar. No, Porque hasta el banco central de cada moneda, que es la seguridad de la cantidad de monedas, el blockchain, está distribuido en muchas partes. claro. Claro, y esa es la gracia del blockchain, ¿no? Que te asegura la trazabilidad y la inviolabilidad. Vos no lo puedes borrar porque siempre va a quedar en alguno de esos mineros que están dando vueltas trabajando, ¿no? Volvamos entonces a la norma que se debe conocer en Argentina. Sí. Recomendación de los abogados del estudio Haddad y asociados a 1. Clientes, empresas, bancos, negocios. ¿Desde qué volumen y de qué cantidad me tengo que preocupar? 2, recomendación a contadores. 3, recomendación a abogados, colegas. Abogados, mira, en los 3 casos, estando en Argentina y desde Argentina, yo te diría, si quiero mandar la información, mando diciendo no tengo ninguna planificación fiscal agresiva. Punto. Como contador, yo aconsejaría decir, señor, yo no tengo ninguna, porque tenés la obligación de presentarlo siendo asesor. Nosotros, por ejemplo, siendo asesores, tenemos que presentar, no tengo ninguna planificación fiscal agresiva en ningún cliente. Porque la forma como me han establecido acá, hay casos que seguro que la van a tener la planificación fiscal ¿Qué te agresiva. pueden hacer si te descubre que tu cliente sí tenía una planificación, una sociedad en un paraíso fiscal o algo por el estilo? Te aplican una multa formal, que es una multa monetaria. ¿Cuánto sería? 39. Y en este caso estamos hablando de, ¿cuánto era? 40.000, porque eso se tendría que haber actualizado, quedó del 16 parado. 40.000 pesos. 40.000 pesos a, no me acuerdo cuál era el máximo. No sé si vos te acordás, Guillermo. Pasa que estos son, digamos, también incumplimientos calificados, si se quiere, el artículo 39, pues a ver. Claro, es el Es 39. incumplimiento a cumplir con regímenes de información, que inclusive tienen multas bastante más altas, están en el orden de los 100.000 pesos para arriba algunas. Si Sí. mal no recuerdo, pues, o sea, por ejemplo, el incumplimiento de cumplir con los regímenes de información de precios de transferencia tiene una multa alta. En este caso, por ejemplo, te
te califican el incumplimiento como reincidente. Te lo Como un califican agravante. Como como un agravante. agravante. Como un agravante. Entonces, claro. ya estás en una categoría dentro de de este mismo artículo que establece las diversas sanciones. Una es simple y otra es el agravante. El agravante tiene una mayor cantidad de variación entre el mínimo y el máximo. No me acuerdo en este momento. Mi querido amigo contador Francisco Federico Bachelo, fallecido, pobrecito él. Sí. Cuando hablábamos de todos estos temas, cuando nos conocimos, nosotros nos conocimos en la sala de prensa de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No te puedo creer. Él era movilero, en ese momento hacía suplencia para Radio América, para Rolando Hall, para Marito Nacinovi de Radio Rivadavia y para alguna persona más también. Entonces él nos contaba, yo le preguntaba, ¿y cómo haces cuando tenés esta cosa? Y me dice, mirá, si yo tengo un cliente muy complicado, le digo, mira, flaco, vamos a hacer lo posible para poner las cosas en orden, porque si te atrapan, vas a picar piedra. Si alguno está muy desprolijo, le digo, bueno, si lo ponemos prolijo, te estoy matando. Y a la segunda vez que le hablo y no me escucha, le digo, mira, tengo hijos y no quiero ir preso. ¿Viste? Entonces era, digamos, aplicaba un sistema en donde decía, yo ayudo a mi cliente, colaboro con mi cliente, más cuando tiene un lío. Y más cuando me viene con un bardo enorme y tengo que desarmar el bardo que le armó otro. Pero dice, yo no voy a picar piedras mientras que mis hijos juegan al fútbol por un cliente. Me parece, Entonces digo, creo que me parece que es una norma que es muy aplicable en este tipo de situaciones. Podés mentir por aquel que hace, qué sé yo, que tiene 2 manchitas de tuco en la camisa, pero si el otro se viste de leopardo, es mejor cambiar de cliente o decirle, bueno, anda a lavarte ese traje. Vos podés elegir el cliente también. Esa es la alternativa que más de un contador no la toma por dinero, por conveniencia, por un montón de cosas, pero es la realidad. Aparte vos me estás hablando de un tipo que estaba enfrente del estudio nuestro, que tomábamos café en Preti juntos, un fenómeno el tipo realmente. Guillermo, tus últimos apuntes sobre este tema, así ya lo vamos redondeando, hace media hora que estamos hablando de esta locura que todavía es en realidad una norma que se va a conocer ayer a la noche y estamos sacando de la primera punta, seguramente la semana que viene, ya con alguna certeza mucho más importante, vamos a poder ya encaminar una discusión más profunda. Sí, sí, totalmente. Esto, digamos, es una charla inicial. Bueno, en principio, digamos, en relación a los contadores, pues en definitiva, cuando habla de asesor fiscal, principalmente se refiere a los contadores, ¿no? Que es, en definitiva, quien maneja, si se quiere de alguna forma, la contabilidad de un contribuyente, quien está asociado o vinculado con la clave fiscal en la FIP, quien firma los balances. Si bien, digamos, un abogado puede encuadrar también dentro de la figura de asesor fiscal, lo sería siempre y cuando encuentren, digamos, o haya algún documento firmado por el abogado recomendando una determinada planificación fiscal. Por ende, para mi criterio, directamente esto afectaría a los contadores. Y después, en cuanto, digamos, al alcance que pueda llegar a tener esta resolución, a ver, en mi opinión, teniendo en cuenta, digamos, cuáles las jerarquías normativas y demás cuestiones que nos enseñan desde un principio en la Facultad de Derecho, esto en principio tendría que haber salido por ley, no, digamos, a través de una resolución general. De hecho, dentro de los países que cita la resolución general, uno de ellos es México, que México lo estableció recientemente esto, digamos, amoldó su normativa interna a lo que dictamina la OCDE en la acción 12, pero lo hizo a través de la reforma de su Código Fiscal Federal. Inclusive México quería, si se quiere de alguna forma, empadronar a todos los asesores fiscales dentro de su organismo fiscal y no pasó el filtro de diputados. Con lo cual, me parece que es importante un debate dentro del Congreso de medidas como las que se están estableciendo en esta resolución general, más teniendo en cuenta cuando afecta la libertad de los contribuyentes, porque en definitiva se les está imponiendo una obligación.
A mí me parece muy lógica la idea de los derechos. Obligaciones de contribuyentes son obvias, pero los derechos del contribuyente sería bueno legislar. Y también en los derechos que tiene el contador y el abogado asesor tributario, porque también tiene sus derechos. Porque si todo es acción policíaca sin derecho por parte de un órgano recaudador, entonces ya directamente es un coto de casa, no es una acción de recaudación fiscal tradicional. Exacto. Si bien, digamos, a ver, era algo esperable, porque en definitiva Argentina suscribió acuerdos por ser miembro del G20. Esto, de hecho, creo que viene de algo que firmó Argentina cuando ostentaba la presidencia del G20, o sea, en la gestión anterior. Podrían haberlo implementado dentro de nuestro ordenamiento interno de una manera más prolija. De hecho, la OCDE recomienda, digamos, que los estados adopten medidas internas para implementar la acción 12, pero me parece que la resolución general es muy pobre, digamos, para implementar estas medidas, y que podría haberse dado por ahí un lindo debate en el Congreso, que era lo correcto. Pero bueno, veremos. Para que todavía tenemos que hablar de otro tema. Son Faltan planteos como que se pueden 17 hacer más. también ante la justicia, Sí, tranquilamente. está bien, Jorgito, y vamos con otro tema. Pues, Uno para terminar esto, recordemos que nadie puede declarar, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, lo dice la Constitución Nacional. Según esta norma, sí. Bueno, por eso te digo, ¿no? Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. De ahí en más tenés una serie de cuestionamientos que se le pueden hacer a esta norma, que no sé si los gremiales, llamémosle así, de los consejos de los profesionales, de los contadores lo van a hacer. No creo que lo hagan, presentarán alguna nota aclaratoria o definitoria, como siempre se hace, pero realmente acá hay violaciones de derechos de ciudadanos que están trabajando. Y lo segundo es totalmente inoportuna. Totalmente inoportuna. Lo que también es previsible e inoportuno es un nuevo blanqueo fiscal. Quiero recordar, y esto, perdóneme porque yo lo tengo abuela, lo sigo insistiendo. Sí. Con el señor Jorge Haddad hicimos una comida allá a comienzo del mes de marzo, en Moby Dick. Sí, señor. En la comida de Moby Dick estábamos sentados en una muy larga mesa, por eran cerca de 30 personas. De una punta estaba Jorge Haddad, de la otra punta Claudio Cerruttini. Claudio Cerruttini dijo, prepárense porque este gobierno va a sacar un nuevo blanqueo fiscal. Porque la voracidad fiscal es tan grande este gobierno, tan grande, que era obvio que tarde o temprano iban a tratar de tener su propio blanqueo fiscal. Comentarios. Sí, con este blanqueo fiscal, o al menos el proyecto de blanqueo fiscal que hay, realmente no sé si van a poder, si el dulce da como la zanahoria, es tan interesante como para poder meterme en un blanqueo. Más con la experiencia que hemos tenido con el blanqueo anterior. Todos los que entraron en el blanqueo se están insultando a ellos mismos por qué, y martirizando por qué me metí en el blanqueo. ¿Para qué me metí? Si ahora me matan con bienes personales, si me cambiaron la regla del juego, entro en el impuesto a la riqueza, y antes estaba vivito y coleando sin ningún tipo de problema. Me voy a meter en un blanqueo nuevo ahora para hacer una inversión, y el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, dice el refrán, y creo que estamos en esto, ¿no? Que hay muchos quemados con leche como para poder venir a establecerse acá con unas ventajas que son realmente, es lo mismo, que son tan tacaños al dar beneficios como hicieron con los, claro, como hicieron con los las retenciones al campo. 3 puntos hasta fin de octubre, 2 puntos hasta fin de noviembre. ¿Cuál fue el resultado, Jorge, el fracaso? No hago nada por eso no ni me molesto. Y acá es 5% y después me llevan al 20 o al 25, depende si lo hago, no, el 15 y el 25, depende si lo hago hasta el 31 de diciembre o hasta el 31 de enero, en el transcurso del mes de enero,
o de enero o hasta febrero, lo hago el 25%. Yo voy a pagar el 25% de lo que traigo por impuestos, blanqueándolo, de nuevo, mucho más caro que el anterior. Mucho Una más caro locura. que el anterior. Y me obligan a colocarlo en un fondo o en una inversión que no sé qué va a pasar, porque acá hay muchos fondos, después de esto no sé quién quedará de todos esos emprendimientos que se han hecho en el pozo, que están en el pozo o que se fueron al pozo directamente. Comenzó el remate, Jorge. Yo la verdad que a través de un amigo que tiene un grupo muy importante de personas, que usted perteneció a ese grupo, empezó a mandar, yo le debía decir, mirá, te va a venir mucha venta de countries, de casas. Hoy publicó 11 avisos de gente que está vendiendo todo. Desde empresas, hay gente comprando empresas también, ¿eh? Hay gente comprando edificios. O sea, comienza un movimiento porque comienzan a venir las operaciones oportunistas. El que está líquido aprovecha para comprar a un tercio de precio o a mitad de precio. El que está desesperado venda cualquier cosa. Es así de sencillo. Eso. Turismo. Es cierto. Bueno, en turismo tenemos otras cosas que hacer. Bueno, primero, no estamos hablando de turismo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Ya te voy a pasar, y perdónenme, pero esto es digno de leerlo. Estamos hablando de servicios de alojamiento en campis, refugios, montaña, hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, agencias de viajes, servicio de empresas de viajes, de turismo, agencia de venta de pasajes, transporte aerocomercial de cabotaje terrestre de larga distancia y servicio de excursiones. Todo esto es turismo, le llamamos turismo, pero la ley tiene como finalidad esto. Forma parte del rubro turismo dentro de la conformación que se hace en la Argentina del Producto Bruto Interno. Exactamente. Seguimos, servicios profesionales, licenciados en turismo, técnicos, guías, servicios de centros de esquí, de pesca, de salud, turismo termal, similares, turismo aventura, alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayak, bodegas, jardines botánicos, que son parques temáticos, servicios vinculados a la organización de ferias, gastronomía, bares, café. A todos ellos les dan determinados beneficios. Hay muchos beneficios que fueron impugnados por crédito, pues fueron vetados por el Poder Ejecutivo, pero se dan cierto tipo de ventajas tributarias relacionadas fundamentalmente con respecto a la 95% menos de aportes, no, de contribuciones para aquellos que tienen sus empleados en relación de dependencia. Esto lo han utilizado en otras oportunidades, 95% menos. Pero para todos estos, como siempre la burocracia tiene que estar, cualquiera que quiera acogerse a esto va a ir a un comité de evaluación de monitoreo de programas de asistencia a la producción creado por el decreto tal, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo, con lo cual vas a tener que hacer un embudo con formularios y con un montón de requisitos para presentación y aprobación, cuando esto tendría que ser automático y las listas, y ellos ya saben quiénes son y quiénes no son, porque hay para agencias de turismo hay un registro, etcétera. La mala lengua dice que es para los amigos esto. Sí, para puede muy ser. Pocos amigos. Sí, puede ser por los requisitos que te exigen, pero fíjate que suspenden las medidas cautelares que existan. Esto ya está suspendido por otras normas, vienen suspendiéndolas desde agosto del año pasado. Prorrogan por 180 días el vencimiento de los pagos de impuestos existentes o a crearse que graven el patrimonio, capital o ganancia de las actividades todas estas. Me están prorrogando, no me están anulando. No tuvieron actividad, ¿con qué lo van a pagar? Con la prórroga, con la actividad turística que tengan a futuro. Nosotros hemos hecho un informe con una serie de cuadros
que, bueno, el que quiera lo ponemos a disposición. Son más o menos 40 páginas, 20 de cuadros para tenerlo graficado y 20 de informe, que realmente ayuda mucho a todo lo que es la comprensión de esto, pero fundamentalmente ayuda, ayuda a entender cómo funciona todo lo que es beneficio turístico para acá. Vos A quienes tenés, lo quieran, el informe pueden pedirlo a sinsacofiscal@gmail.com o al mail del estudio. o al mail ¿Qué del es? estudio, exacto, que es info@adadconsultores.com. info@adadconsultores.com. Es, Bien, la gente lo puede pedir ahí en el trabajo, sí, con información. Siempre tienen que mandar nombre completo, DNI y número de teléfono, por favor. exactamente al igual que para el concurso de los libros, como vos siempre decís. Sí, señor, ahora lo iba a contar con la Las gente de Hammurabi. No condiciones, tuve, ahora le digo quién fue el ganador de la semana bien. pasada. Acá hay lo que vos decís para los amigos, son el capítulo 4, que es contratación directa, que la puede hacer directamente el Estado y te permite no hacer licitaciones, sino hacer una contratación directa en algunos casos. Pero eh, están regulando hasta el turismo de viajes infantil, el turismo infantil de viajes. Están regulando todo. Yo creo que esto ojalá sirva, estos beneficios fiscales que también agregan un bono, ojalá sirva para reactivar algún área de lo que es turismo, siempre que se pueda viajar y siempre que viajando te admitan, porque esa es la otra. Nosotros nos olvidamos que hay lugares donde no te admiten, pese a que ya están volando o van a empezar a volar. Carril creo que lo va a informar bien, o lo informó. Ya va a haber vuelos próximamente de Aerolíneas Argentinas a diversas provincias, pero no a todas, porque no en todas las provincias el Estado Libre Asociado de San Luis pone sus condiciones propias, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos acá una ley ya reglamentada, que es realmente poco los beneficios que reciben las empresas, porque diferirme el pago de lo que debo no me está ayudando. Me cambia el ancla a 6 meses, a 180 días. Ya la tengo hoy, la paso para 180 días. Y no sé si en 180 días yo voy a poder recuperar, si es que llego a estar funcionando. Porque todas estas actividades, especialmente las más individuales o de grupos pequeños, se generan con actividad personal y es periodos que van desde invierno al verano, funcionando con el resto que le quedó para todo el año. Y cuando te impiden trabajar 7 meses, como es esta cuarentena, vos no tuviste posibilidad de obtener ningún resto, te lo quemaste para vivir. Entonces, eso creo que no está contemplado en los beneficios que esta norma establece, que son realmente pobres. Para que Bien, quiera, seguimos con otro es un tema. tema muy específico para el que quiera, reitero lo que informaba recién Claudio, estamos a esta disposición, lo enviamos, no hay ningún problema. Bien, la ganadora de concurso, señor, es Rosa Bustelo. Lo tenía anotado, pero no me acordaba dónde. Rosa Bustelo ha sido la ganadora de los libros de Hammurabi, que tiene toda una biblioteca digital a disposición. Ya nos vamos a poner en contacto con ella y le vamos a mandar la lista a la editorial para que se pongan en contacto para poder mandarle su libro digital. Señor Guillermo Gert Guzmán, ¿qué nos contó? Bueno, el flamante ministro de Economía presentó un proyecto recientemente, el viernes, si mal no recuerdo, para, digamos, establecer beneficios fiscales tanto en el impuesto a las ganancias como en bienes personales para aquellos que ahorren en pesos. Digamos, básicamente, para hacerlo de una manera más sencilla,
Básicamente lo que se trata de fomentar es la inversión y el ahorro en peso en determinados, digamos, instrumentos financieros, como pueden ser los plazos fijos, por ejemplo, que yo lo considero, esta gestión actual tiene como varias obsesiones. Con Jorge algunas mencionamos, como por ejemplo la obsesión por la repatriación de fondos en el exterior, ¿no? Y ahora, digamos, de acuerdo a estas últimas normativas, también veo como una suerte de obsesión en la especificación de la economía. En el sentido, digamos, con este proyecto, digamos, que establece beneficios fiscales para el ahorro en pesos, y también, digamos, con el del blanqueo, ¿no? Donde en el proyecto de blanqueo, por ejemplo, vos lo que te dice es que en el caso puntual de bienes personales, vos te vas a poder tomar la exención de bienes personales siempre y cuando la inversión esté en pesos, o si tenías dólares, los vendas y los conviertas en pesos. Con lo cual, un poco siguiendo, digamos, también lo que dijo Jorge, me parece que es un poco mezquino también por ahí, digamos, estos beneficios que se establecen. Y también me parece, digamos, que, a ver, Claudio, vos que sos periodista y conocés el día a día, ¿quién va a vender? ¿Quién invierte hoy en pesos? ¿Quién ahorra en pesos? No, a ver, como siempre, yo me he tomado la costumbre como periodista de hacer preguntas como si fueran todos crímenes investigando un crimen por la policía. Entonces, lo primero que pregunto es quién se beneficia por una norma, quién es el mayordomo, Claro. seguir la ruta del dinero. Entonces, por ejemplo, sé que el blanqueo lo que tiene que buscar es necesidad de recaudar más. Sé que esta denuncia de las planificaciones fiscales es para recaudar más. Y acá lo que hicieron esta tarde ver si circulaba más el peso y había más dólares en el mercado. Circulaba un poco más de dólares y menos pesos. Y la verdad que por lo menos en las primeras lecturas que uno puede realizar es un equivocado. O sea, lo que hoy tenemos por el blue no ha bajado, los dólares financieros tampoco han bajado y no se nota mayor liquidez de dólares en el mercado en este momento. Lo que sí siguen saliendo son depósitos bancarios. Claro. Y las reservas apenas se compusieron un poquitito por colocaciones que hizo el gobierno. Digo, el objetivo en ningún momento fue dar una ventaja al ahorrista de largo plazo para que cambie su menú de inversiones y obtenga una renta más pronunciada. Exactamente. Es No, de cierto, hecho, sí. no, perdóname, No, es sí, cierto sí, eso, sí, sí. yo no lo veo, porque si me dicen la renta que vas a tener reteniendo 75% del periodo fiscal va a ser el doble de la inflación, bueno, macanudo, me estás dando una zanahoria. La Pero gente se va de los pesos, va comprando los dólares y se va del sistema. Es lo que va a pasar, lamentablemente, porque esto es la dinámica de la renta, es protectiva. Hemos pasado por tantos procesos de esto, que ya tenemos la memoria, el músculo tan ejercitado, que lo primero que va a decir es, bueno, chao muchachos, todo muy lindo, saquemos todo lo mango del banco, saquemos pesos, dólares y todo. ¿Y a dónde? Canuto, compro, veo, saco. A ver, ¿qué está pasando hoy? Lo charlábamos ayer. Ya empezó gente bancos a comprarte el plazo fijo. Y te lo gira al exterior gratis. Jorge, ¿tenés un palo y medio en el banco? Sí, lo tengo. Ah, bárbaro, qué bueno. Mira, vamos a una cosa. Yo te lo giro al exterior, pero te doy un palo 300 o un palo 350. Allá te depositas cero costo, cero todo. Y el del plazo fijo me lo endosás y lo desarmo yo acá. Esto está ocurriendo en este momento cuando son bancos chiquititos y muy buenos clientes. Total, la plata no te la pongo afuera, te la administro yo. claro. Te hago una cartera y te digo, mira, y entonces sigo manteniendo. O sea, te hago el favor porque te retengo el cliente. Si vos agarrás, sacás la plata del banco y la metés en el canuto, te fuiste del sistema y el sistema no gana. Exactamente. Exactamente. Lo que pasó con el Banco de Galicia cuando nosotros entramos en default, la sucursal uruguaya del Banco de Galicia, ¿no? Que tenía ya y que empezó a provocar la caída del default de Uruguay, ¿no? En el Bueno, 2000. también tuvo algún otro banco más, Sí. varios bancos más tenían sucursal en Uruguay.
Hoy lo siguen teniendo algunos bancos con otros nombres, con otras denominaciones y con otro formato legal. Pero se supone que eso lo podemos saber. Claro, eso no se dice, no se Claro. sabe. Moratoria ampliada. Moratoria ampliada, Dios mío. La moratoria ampliada ha sido tan mal redactada, eso lo explicó la otra vez Guillermo, muy bien, en el Colegio Público de Abogados. Han cometido Si está tantas... grabada la charla de Guillermo, la tratamos de subir a la página, como lo ponemos en la página de YouTube, si la conseguimos. Sí, perfecto, la pediremos al colegio porque realmente vale la pena. Vale la pena. Ha dejado agujeros negros sin legislar. Entonces, como siempre se hace, nos hemos acostumbrado, los contadores se reúnen, toman un café con funcionarios de la AFIP y le mandan una serie de preguntas que son los agujeros negros, y los de la AFIP tratan de decir, no, es la luna, cuarto creciente, ¿me entendés? Cuarto menguante, o lo que sea. Eso, por ejemplo, se da en situaciones donde hay conflictividad, y yo no sé, porque esto no es oponible, no es una opinión de la AFIP, no es una interpretación de la AFIP. La interpretación de la AFIP tiene que salir por resolución, por artículo 8, publicada en el boletín oficial. Esto es una charla de amigos que se conocen, se respetan, todos honorables, pero no pasa de ahí, de espacios de diálogo se llama. Así que fíjate, desde ahí en La adelante. formalización es necesaria porque el pago de impuestos es formal, no es un acto informal. Claro, no es una reunión de amigos. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a tener que interpretar como reunión de amigos. Bueno, primer tema. No le quitemos valor, son buenas porque permiten al legislador del Estado establecer, ver que tu norma genera dudas y generar clarificaciones, siempre y cuando se establezcan por adendas a la norma original. Es muy común en el sistema bancario esto. Uno de los problemas que tenemos en este momento es que el Banco Central no se sienta con los bancos para hablar lo que va a hacer. El resultado, ¿cuál es? Que matan una norma y está totalmente destrozada y a las 6 horas la tienen que cambiar. Claro. Pero acá no, acá el problema es distinto, porque nosotros nos manejamos con una ley. Los impuestos nacen en una ley. Y lo que te estoy hablando son resoluciones de la AFIP, o sea, una norma de un rango sumamente inferior al que está corrigiendo, aclarando o interpretando. Por ejemplo, primer tema, empresa pyme con activos en el exterior. ¿Caduca si no repatria el 30%? ¿Tiene obligación de repatriar? Entonces le dicen, pero si una de las obligaciones es que sea pyme. Bueno, entonces mientras sigue siendo pyme, no hay obligación. Claro, pero 2 años tiene que seguir siendo pyme, porque es el plazo en el cual se opera la caducidad. 2 años. Una de las cosas que no es una simple nimiedad. Si vos te metiste acá en este plan con todas las ventajas que tenés y todo el resto, y resulta que por no repatriar, porque tenés una interpretación distinta y tendrías que haber repatriado, te hacen caer toda la moratoria, concurso como mínimo. ¿Los planes caducos pueden reformularse? No lo dice la norma. ¿Por qué? Porque no se reformulan, se formulan. No hay reformulación de uno caduco, sino que con lo que quedó del caduco yo me tengo que incorporar en la moratoria. Eso lo podrían haber dicho más claro en la ley, pero tienen que terminar. Yo te puedo decir las cosas que son más gruesas, ¿no? Autónomos, son 10 años autónomo, porque seguridad social son 10 años. Yo debo cuotas de hace 8 años, 7 años, no debo todo, pero debo parte. ¿Puedo entrar como autónomo? Por lo de autónomo, sí. Sí, precisamente sí, no tiene ninguna imposibilidad para acogerse al beneficio. Deudas ajustadas como salidas no documentadas pueden incluirse en la moratoria. La salida no documentada fue considerado durante muchísimo tiempo una sanción hasta que la Corte dijo no, la salida no documentada es el impuesto de un tercero oculto. Como decía la AFIP, siempre mantuvo esa posición. Bueno, consiguió dar vuelta a la Corte y que interprete así.
Pero la salida no documentada es la consecuencia de una operación que tiene IVA y tiene ganancias. Si vos te entraste en IVA y entraste en ganancia, entraste en salida no documentada, porque forma parte de la misma operación. O sea, no hay ningún impedimento para que un contribuyente pueda incorporar en el plan de facilidades de pago salidas no documentadas. ¿Las deudas por obra social pueden incluirse? No. No pueden incluirse, porque siempre jugaron independientemente las obras sociales. Hacen sus planes, hacen su todo, no pueden... Pero cuando vos pagaste y tenés paga la obra social, la moratoria te reconoce que está todo pago, que no tenés problema. No podés incluirte, pero si está pago antes de la moratoria, esto es importantísimo por las causas penales, porque vos en una causa penal, vos podés incorporar en la moratoria todo lo que es impuestos y seguridad social, pero no la obra social. Y a lo mejor te siguen la causa penal por aportes a la obra social o contribuciones a la obra social que ya los pagaste. Pero como no había una norma que te amparara en este caso, bueno, si arreglaste con la obra social y lo pagaste, no tenés problema, bueno, el juez te sigue, el juez penal te sigue si supera los mínimos. Y una pregunta que es reiterativa, pero parece ingenua. ¿Tengo que hacerlo todo en un plan? No. Puede hacer 2 planes, 3 planes, puede hacer la cantidad de planes que quiera. Cúmplalos después, pero no todo tiene que hacerlo en un plan solamente. O por lo menos hace un par de planes y uno cumplilo. Claro, por lo menos cumplí uno, el que más te convenga, pero pueden ser más de un plan lo que puede hacer. Estas son las consultas más frecuentes que pueden llegar a haber sobre este tema. Si hay alguien que de este grupo tiene alma de gaucho, espíritu y se le nota, es Guillermo. Guillermo tiene espíritu, tiene ese look de señor para jugar al polo. Ya me lo contaron un par de personas. Con lo cual es obvio que le pide a él las estimaciones que está recibiendo la gente del campo por el tema sellos. ¿Qué está pasando con ARBA? Parece que ARBA, ¿no?, empezó a desempolvar un impuesto que es medieval, como bien dijo hoy en un tuit un ex invitado nuestro, alguien que pasó por el programa, fue Mariano Girardotti, desempolvó impuesto a sellos, intimando a los establecimientos, o sea, al sector agro, a que exteriorice los contratos por arrendamiento agropecuario. Cuando es sabido, digamos, que muchas veces se manejan por cartas ofertas, ¿no? Con lo cual, por un lado, salen a intimar a mostrarme el instrumento. Y como no va a haber un instrumento, lo más probable es que traten de ajustar en el impuesto de sellos. Con lo cual, sería, digamos, por un lado, una molestia para el contribuyente y por el otro lado también, si se quiere, un dispendio innecesario, pues esto obviamente se va a discutir en la justicia. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación, una de las obligaciones que les estableció las provincias es, si vos querés cobrar impuestos y sellos, tiene que haber un instrumento. Tirando por la borda lo que era la doctrina del complejo instrumental que tenían las provincias, donde cuando ellos suponían que un determinado documento podía ser considerado instrumento, iban y te querían grabar sellos. Ahí lo que dijo, lo que hicieron las provincias al adherirse a la ley de coparticipación fue, está bien, me adhiero, no recaudo sellos, salvo que haya un instrumento. Puede ser un contrato, puede ser una escritura, determinados, digamos, instrumentos que configuren una oferta y una aceptación de voluntad por parte del que recibe la oferta. O sea, una carta oferta, en definitiva, no configura esa situación porque, ¿qué hago yo? Yo mando un documento haciéndote una proposición y el que recibe esa proposición tal vez o no la contesta o nada, directamente empieza a ejecutar esa carta oferta sin que suscriba ningún documento que exteriorice su voluntad. Porque además pero el tema es no hay que exteriorizarlo para muchos, porque son ingresos en negro para algunos. También. Mientras que al productor que va a tomar un campo, por ahí no le implica nada blanquear o no la operación,
para aquel que alquila su campo, es un ingreso que trata de que no aparezca por ningún lado. Claro, generalmente, digamos, en ese sentido, como, digamos, en definitiva, ARBA tiene cierto control o tiene cierto monitoreo sobre los campos. Generalmente el dueño de un campo o tiene un instrumento y tributa sellos, o directamente le exterioriza a ARBA, lo tengo arrendado. Es un arrendamiento, está alquilado. Y bueno, en esos casos, digamos, donde no se haya tributado el impuesto a sellos, es donde ARBA debe estar poniendo el foco y debe decir, bueno, está bien, lo tenés arrendado, ¿dónde está el contrato de alquiler? Mostrámelo. Pues, si no, Perdón, si ¿cuántos años para atrás es esto? 5 años. 5 años para atrás, siempre y cuando, digamos, no... Que eso también es discutido, Claudio. El tema, digamos... ¿Leíste cuánto quieren recaudar con esto? No, no leí, porque esto salió ayer. No sé si vos tenés más info de esto. No, yo estuve viendo cuentas de Twitter de gente del campo durante el fin de semana y vi que estaban muy preocupados por esto, pero no pude ver cálculos estimativos. Esto me empezó a circular ayer. De hecho, a mí me llegó info y inclusive me ha mandado una intimación. Pero no sé bien cuál es la línea, ¿no? Hasta dónde quieren Le recaudar dije con que era esto. hombre de campo, le llegó una intimación, es un hombre de campo, ese. Me la mandaron. A ver, no sé hasta dónde quieren llegar. De hecho, la Corte, digamos, en este sentido, en el año 2019, fallo YPF, donde también están involucradas otras petroleras, justamente sentó la doctrina que estoy manifestando yo. Digamos, una carta oferta no es un instrumento. O sea, no es un instrumento que puede estar alcanzado por sellos porque no cumple con los lineamientos que estableció la ley de coparticipación. Con lo cual, a ver, se va a judicializar seguro, porque, a ver, lo que va a pretender ARBA es tratar de recaudar, algo va a recaudar en el medio, obviamente, pero eso no implica, digamos, que los contribuyentes lo vayan a discutir a la justicia, además teniendo en cuenta que tenés una doctrina de la Corte que avala tu posición, salvo, digamos, que cambie, digamos, la doctrina de la Corte, pero como, bueno, el otro día leí en una nota, Fait decía, cuando la Corte cambia su doctrina lo tiene que explicar. Bueno, tendría que explicar por qué cambiaría su doctrina también. La Corte, no ARBA. No, ARBA. La Vos sabés que hay una historia sobre esto que hace varios años del hecho que voy a ocurrir. Nos comunicaron desde AGIP que querían hacer una inspección al Colegio Público de Abogados. Porque el Colegio Público de Abogados tiene un registro de instrumentos con firma certificada. En vez de certificar la firma en un escribano, en esto, llevas el instrumento al Colegio de Abogados, certifican la firma de abogado y se queda con una copia. Y ellos tienen... Hay muchos testamentos en la realidad, pero lo que quería la AGIP, Rentas de la Ciudad, era ver si había otro tipo de contratos y si habían pagado el impuesto de sello. Era más o menos, ahí teníamos una guerra enfrentándonos uno contra otro, ya directamente porque pasarán sobre mi cadáver y situaciones similares. En la reunión que tuvimos con el consejo directivo de aquella época, más la gente de la FIP que vino, los directivos de la FIP que vinieron a la reunión, primero ellos dijeron los que están más cerca del impuesto de sello son los abogados, que hacen contrato todos los días y no nos pagan, ellos no lo podemos poner como agente de retención, pero serían los ideales agentes de retención porque hacen contrato todos los días. Y segundo, fíjense lo que es para nosotros es muy importante el impuesto de sellos, porque fíjense lo que pasó con el impuesto a la publicidad, nos dijeron en ese momento. Nunca lo cobraba, el Ibarra nunca cobraba el impuesto a los carteles publicitarios ni nada por el estilo. Y es un impuesto que si vos no le das de baja, aunque no tengas el cartel, tenés que seguir pagándolo, aunque no estés alquilando, si te dejó el cartel y no lo bajó el nuevo inquilino que no tiene nada que ver con vos, los tenés que seguir pagando. Se transformó en esa época en el tercer impuesto en recaudación, que es lo que vos hablabas. Entonces
si tercer impuesto, ¿cómo sellos no va a recaudar? No es posible. Y de ese tiempo en adelante estuvieron dando charlas, que es lo que quedamos, 2 veces por año, funcionarios de la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires a los colegas, abierto para todos, para explicar cuándo va el impuesto de sello, cómo se paga, los casos de cartas reversales, que es lo que decía Guillermo recién, que es lo que ocurre en el banco, cómo está grabado, para ellos, criterio de ellos, cuando no y todo el resto. Es un impuesto que recauda si se paga. El asunto es que la gran mayoría de las veces los contratos no, salvo... Por algo se mantiene vigente desde el medioevo. Exactamente. Guillermo, el último tema de hoy también te corresponde, la reactivación de acciones y cierres y un fallo que se conoció. Sí, en realidad, a ver, el tema es un poco, si se quiere, la tutela judicial administrativa por parte de los contribuyentes, porque esto es una, digamos, voy a tratar de relatar una experiencia profesional, ¿no? De a poco se van reactivando o están abriendo las administraciones tributarias a lo largo del país, San Luis, Misiones. Municipios, ¿no? Los municipios también están fuertes, volviendo a reclamar las tasas. Y, por ejemplo, me sucedió el caso de que, como había mencionado en una emisión anterior, por ejemplo, la comisión arbitral, que es el organismo que interpreta la aplicación del convenio multilateral de impuestos, que es mediante el cual las provincias trataron de unificar un criterio para distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos cuando un mismo contribuyente tiene una única actividad en distintas jurisdicciones. Una misma actividad, básicamente. Bueno, en este caso me pasa con un municipio donde se le reclama una suma importante por tasa de inspección de salubridad e higiene. A un negocio o a una empresa. A una empresa. ¿Tamaño? Una distribuidora, una empresa, a ver, tiene una buena cartera de clientes, tal vez el único pecado que tiene es a tener un local habilitado en un determinado municipio, donde ahí el criterio de los municipios es, si vos tenés un local en mi ejido habilitado, yo me voy a tomar del 100% de la base imponible que declares de ingresos brutos en esta jurisdicción. Bueno, en ese caso, como digamos, está en juego la interpretación de un artículo del convenio multilateral, puntualmente el artículo 35, te abre la competencia de la comisión arbitral, ¿no? La COMARP, como se entiende. Yo había mencionado en otra misión anterior que se había habilitado la mesa de entradas virtual de la COMARP, exacto, pero resulta que hoy por hoy todavía no está operativa. Entonces, acá me surge, digamos, un problema de, si se quiere, de tutela judicial administrativa, en lo que hace, digamos, a poder defenderme en sede administrativa a una determinada pretensión, que es que yo, lo que me establece el convenio multilateral es que yo dentro de los 15 días tengo que ir, aparte de interponer el recurso administrativo dentro del municipio, a la comisión arbitral. La comisión arbitral está cerrada. La mesa de entradas virtual no funciona. Mandás mail, nadie te contesta. Te dicen que están suspendidos los plazos. La resolución que establece la suspensión del plazo dice expresamente se suspenden los plazos para las causas en trámite. Esto no es una causa en trámite. Yo acá tengo que interponer un recurso, no tengo una causa en trámite todavía. ¿Qué hago? No hay nadie en la oficina, no lo puedo mandar por mail. ¿Cómo canalizo esto? Y bueno, ahí con Jorge hicimos como una suerte de investigación, aparte de los múltiples mails que mandamos a la comisión arbitral sin demasiada, digamos, sin demasiado éxito, donde, bueno, otros colegas que han tenido por ahí el mismo problema, directamente no presentaron nada a la comisión arbitral. Yo en ese caso no lo recomendaría. Yo en todo caso me voy con un escribano a las oficinas de la comisión arbitral y que el escribano me siente en un acta, no hay nadie que me atienda. Se los mando por mail también para que vean que intenté cumplir dentro del plazo, porque nadie aclara nada, nadie te dice nada, nadie está yendo. ¿Y qué hacemos en el medio? Lo mismo me pasó con San Luis, con la Dirección Provincial de San Luis, donde en el marco de una multa, yo en definitiva podría interponer el descargo
en la oficina de rentas de San Luis de acá, ¿no? Generalmente, tradicionalmente, uno va a la casa de la provincia, cuando el domicilio lo tiene en Ciudad de Buenos Aires, y va e interpone en la dirección de renta, en la oficina que tiene la dirección de rentas provincial, el recurso que corresponda. En este caso me contestaron desde la Dirección Provincial de San Luis, las oficinas en Ciudad de Buenos Aires están cerradas. Lo vas a tener que mandar por carta certificada con aviso de retorno. Con lo cual, se ve una suerte de reactivación por parte de las administraciones tributarias, pero una falta de implementación para canalizar todo tipo de procedimiento a través de un sistema digital, ¿no? Que se entendía que después de 400 días de cuarentena, no, perdón, 400 me fui más de un año. 200 y algo. 200 y algo días de cuarentena era lo mínimo que tendrían que haber hecho, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, eso teniendo en cuenta lo que él dice, la comisión arbitral es para todo el país. ¿Cómo hace alguien que quiere discutirlo desde Jujuy? Porque atiende en Buenos Aires la comisión arbitral, desgraciadamente. Es cierto que estamos viviendo un momento de excepcionalidad y es cierto que la improvisación gobernó las decisiones oficiales. Pero, por un lado, el gobierno mantuvo levantadas todas las obligaciones y cerró la puerta de todos los derechos. Exacto. Entonces, ha sido muy desparejo la instrumentación de todas las operadoras, porque acá no se postergó el pago de casi ningún impuesto. Sí, son casos Entonces, puntuales. hubo algunos casos muy puntuales, pero digo, las exigencias siguieron, hubo trámites judiciales parados, gente que tenía que comprar remates parados, todo, que se podría haber hecho, por ejemplo, remates judiciales se pueden hacer a través de la plataforma de Banco Ciudad. Sin ningún problema. Que también tardó en instrumentarla, es cierto. Pero bueno, por ahí estamos bien preparados para la segunda tanda de cerrada del país. Pero así como sea, digo, el prejuicio que se ha cometido sobre el sector privado ante el apuro de los entes recaudadores de obtener mayores ingresos, va a ser uno de los que colaboren para que muchas empresas se caigan. Sí, no me cabe La duda. pandemia hizo lo suyo, la cuarentena hizo lo suyo, el miedo de la gente hizo lo suyo, pero los funcionarios también hicieron lo suyo. Sí, el mal manejo de las administraciones tributarias va a terminar poniéndole la corona y cerrando el cajón de más de uno, ¿no? Es cierto eso, es muy mal manejo y falta de adaptación. ¿Qué le vamos a hacer? Querido Jorge Haddad, querido Guillermo Guer, llevamos 1 hora casi 15 de programa, hemos tratado 7 temazos de primerísimo nivel, creo que hemos cumplido con nuestra tarea. Si le parece bien, último apunte de cada uno de ustedes y nos despedimos. Señor Gert. Bueno, si bien, digamos, tenemos varios temas, digamos, para seguir desarrollando respecto de toda esta normativa reciente que está, digamos, en el tapete, me parece, digamos, que bueno, por ejemplo, con respecto a esta ley que comenté, digamos, para beneficiar ahorros en pesos, hay alguna cuestión, digamos, que es interesante, que modifican un artículo, un inciso puntualmente de la Ley de Bienes Personales, que tradicionalmente eximía del pago de bienes personales a los depósitos en caja de ahorro. Ahora lo modifican y para poder acceder a esa exención, te establecen que los depósitos van a tener que permanecer como mínimo 75% de los días, lo cual me parece, digamos, que tampoco beneficia, digamos, el ahorro en peso puntualmente, y lo único que hace es exteriorizar una situación que es latente, que nadie quiere tener pesos en su caja de ahorro, ¿no? Y por ende Pero además le genera un impacto a gente de muy bajos recursos que tienen en la caja de ahorro su único instrumento. Totalmente. Señor Jorge Haddad, así contame, redondeame. No, y después, que me parece que también está bueno que por ahí lo veamos para la próxima emisión, tal vez cuando desgranemos un poquito más la ley de blanqueo, que me parece que la ley de blanqueo establece alguna cuestión interesante, que te dice que para acceder al blanqueo vas a tener que renunciar a cualquier tipo de acción, tanto administrativa o judicial, donde vos quieras que se te aplique algún mecanismo de actualización tributaria.
que lo que se me viene a la mente es ajuste por inflación. Entonces, por un lado te dicen, ¿qué vas a acceder a blanqueo? Bueno, renunciame a todas las acciones que tengas en curso por que se te aplique el ajuste por inflación. Que es algo similar, digamos, a lo que había mencionado con el tema de la moratoria ampliada y la obligación que te quieren establecer a renunciar a un derecho, como por ejemplo, a discutir la aplicación de intereses resarcitorios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O la repetición de un tributo, perdón, a discutir la repetición de un tributo que vos considerás indebidamente que lo pagaste, te hacen renunciar a esa acción para poder tener la condonación de intereses resarcitorios. Ciertos mecanismos que me parece que tampoco suman mucho, digamos, a los propósitos que están queriendo buscar, ¿no? Gracias, Guillermo, que tengas muy buena semana. Gracias. Don Jorge Haddad, su último apunte. Mi último punto es el siguiente, señores jubilados. La Corte está reiteradamente diciendo que las jubilaciones no deben pagar impuestos a las ganancias. Ya no pone como condición la vulnerabilidad, la edad, etc. Va al concepto de jubilaciones. Eso hay que reclamarlo en un momento como el que estamos hoy. No deje de reclamar, asesórese, vaya, reclame administrativamente, judicialmente. La Corte ha cambiado el criterio pese a lo que opinaba la AFIP. Así que háganlo. Nueva industria del juicio contra el Estado Nacional por parte de jubilados. Sí, señor. Sí, señor. Don Jorge Haddad, muchísimas gracias por esto. Al contrario, gracias. Está finalizando en este momento Sin Saco Fiscal en esta edición del día 20 de octubre del año 2020. 1 hora casi 20 de programa. Información para poder seguir desgranando durante toda la semana. Gracias a todos, nos encontramos mañana 19 horas en Sin Saco Energía con Fernando Meiter y Guillermo Carril con su parte de lo comercial. El día jueves con Clara Cagliarini y Pablo Rivera Silva hacemos Sin Saco Política. Y con Don Jorge Haddad nos encontramos el próximo día domingo en Sin Saco y Sin Corbata. Aquí nos puede encontrar el próximo martes 19 horas en Sin Saco Fiscal. Si quiere mandarnos consultas, preguntas, sinsacofiscal@gmail.com. Chau, gracias, muy buenas tardes.